En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado. Porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Siéntese por favor y vamos a seguir leyendo algunas escrituras. Quiero que también leamos el libro de Mateo capítulo 12, versículo 42. Porque yo le dije a usted que todo lo que está en el Antiguo Testamento termina en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien le predica de una manera en la cual Jesucristo se queda en segundo lugar, en tercer lugar o en cuarto lugar, y algún siervo de la Biblia, un líder de la Biblia del Antiguo Testamento, termina por decir así en preeminencia sobre Jesús, ese predicador está errado. Porque todos ellos hablaron acerca de la persona de Jesús. Y por eso es de que quiero hablarle acerca de Salomón y quiero mostrarle esta cita solamente para dejárselo allí en su mente. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero miren lo que sigue diciendo. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. ¿Sabe quién dijo esas palabras? Nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, Salomón no le llega ni a los pies prácticamente al Señor. Entonces, lo que vale es lo que ha dicho el Señor. Es lo que Él establece. Ahora, yo le dije que le iba a hacer algunas preguntas. Se las voy a dejar así como en el aire. Y usted, conforme vayamos enseñando, vamos a ver si las va acondicionando, va dándole la respuesta. La primera pregunta es, ¿nos enseñan las Escrituras a seguir el ejemplo y las riquezas de Salomón, sí o no? ¿Ah? Yo quiero que por favor lo analice. Óigalo bien. ¿Nos enseñan las Escrituras a seguir el ejemplo y las riquezas de Salomón, sí o no? Ajá. Pregunta número 2. ¿Qué mensaje nos deja la Biblia en cuanto a las riquezas prácticamente de Salomón? ¿Qué es lo que nos dice que hicieron las riquezas en la vida de Salomón? Sería la siguiente pregunta, que prácticamente es lo que nosotros vamos a ver en esta noche. ¿Qué influenció la riqueza en la vida de Salomón? ¿Cómo influenció la riqueza en la vida de Salomón y la de los que estaban a su alrededor? Porque la riqueza lo influenció de una manera tremenda a Salomón, pero también, hermano, todos los que estaban a su alrededor fueron influenciados por ella. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el mensaje o la reflexión en cuanto a las riquezas de parte de Salomón al final de su vida? Oiga las preguntas, porque tiene prácticamente de principio a fin las preguntas que le estoy haciendo. ¿Cuál es el mensaje o la reflexión en cuanto a las riquezas de parte de Salomón al final de su vida? Y la pregunta del millón. ¡Ajá! Gloria a Dios. Oiga bien esta pregunta porque es muy importante. Y aquí creo que se tronarían todos aquellos que tratan de usar de excusa la vida de Salomón y las riquezas de Salomón para aplicarlas a la iglesia. Porque mire pues, oiga la pregunta. ¿Usan los escritores del Nuevo Testamento el ejemplo de Salomón en cuanto a buscar la riqueza? ¿Ah? ¿Hay algún escritor en el Nuevo Testamento que nos diga que nosotros debemos de buscar la riqueza que buscó Salomón o que le llegó a Salomón? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿verdad que sí? Puedes buscarlo desde Mateo hasta Apocalipsis si usted quiere. Le dejo esa tarea para que usted busque si hay un escritor en el Nuevo Testamento que le diga:
Vamos a aprender de Salomón, vamos a ver lo que el Señor, así como a Salomón, tiene para la iglesia, y vamos a buscarlo, vamos a imitarlo. No hay un escritor que agarre a Salomón como ejemplo. No hay un escritor y que diga, vamos a hablar de Salomón y vamos a estudiar a Salomón. El Señor Jesucristo es uno de los únicos que prácticamente lo menciona como 3 veces, pero así ligerito. Ligerito lo menciona. Se recuerda que dice que los lirios del campo, se recuerda cuando habla de los lirios del campo, dice, ni Salomón, dice, se vistió de tal manera. Oiga, los únicos ejemplos que prácticamente se usan de Salomón. ¿Ok? Va. Ya le dejé con esa pregunta, se las voy a hacer al final para ver si se acordó. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Ahora vayamos a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 al 15. La definición de riqueza regularmente en el diccionario, hermanos, en el diccionario secular, es en cuanto a posesión y en cuanto a bienes que el hombre puede poseer. Pero la riqueza no es solamente abundancia de bienes materiales, como lo define el diccionario, sino es abundancia, oiga bien, de cualidades o atributos que se consideran valiosos. ¿Cuántos creen que nuestro Señor Jesucristo era rico? Es rico. Pero Él no tenía la riqueza que tuvo Salomón. Sin embargo, Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos, ¿verdad que sí? Entonces, tenemos que entender a lo que se está refiriendo la Escritura. Es la riqueza espiritual, aquella que debemos cultivar o obtener, porque solo ella podrá permitirnos controlar nuestros malos deseos, reprimirlos para poder con las riquezas materiales y que nos pueda ayudar y que podamos nosotros ayudar a otros. O sea que si no hay riqueza espiritual en nosotros, primeramente, la riqueza prácticamente material lo que va a hacer es destruirnos. Debemos de ser ricos primeramente para con Dios, antes que para las cosas. Dice entonces en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 al 15. Vamos a comenzar desde el principio de la vida de Salomón y vamos a hacerlo rapidito para ver si me puede captar usted lo que quiero enseñarle en esta noche. Dice, mas Salomón, a ver, léalo conmigo por favor, amó, a ver, una vez más, mas Salomón. Entonces, pregunto yo, ¿era Salomón cristiano, sí o no, en el tiempo pasado? ¿Amaba a Dios? La Biblia lo corrobora, la Biblia lo dice, o sea, no podemos dudar nosotros de eso. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Siga. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. ¿Qué le parece? Tremendo Salomón. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Siga. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón, para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Yo quiero que se dé cuenta de eso. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Es un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza. Yo quiero que se dé cuenta de algo allí. No pidió muchos días, o sea, llegar a viejo. Óigalo bien.
ni pediste para ti riquezas, dése cuenta, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Siga. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Mire qué promesa más tremenda. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres, ahora, mire, ahora yo quiero que se dé cuenta de una cosa. Hay una condición de parte del Señor, ¿ok? Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, ¿qué dice? Dice que le alargó los días en los versículos anteriores, pero aquí dice, aquí hay una pauta, ¿verdad que sí? Aquí hay una condición. Te voy a alargar los días, pero tienes que hacer, ¿qué dice? Andar en mis caminos, guardar mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo David tu padre, dice. Gloria a Dios. Ok, empecemos entonces, porque quiero que veamos entonces lo que es la influencia de la riqueza en la vida de Salomón. Pero antes de hablar de eso, quiero hablarle acerca de la descripción de quién era prácticamente Salomón y su carácter. Porque no podemos nosotros juzgar a una persona sin prácticamente leer lo que dice la Escritura. Nosotros nos damos cuenta que Salomón no era un hombre que andaba buscando riquezas. ¿Está de acuerdo conmigo? Salomón no andaba buscando riquezas. ¿Aquí cuántos andan buscando riquezas? Nadie, ¿verdad que no? Si es que usted, hasta usted, ni usted se la cree, ¿verdad? Pero vamos a creerlo. ¿Quién era Salomón? Para que veamos cómo empieza Salomón y para que veamos exactamente lo que es la influencia de las riquezas en una persona que, a pesar de conocer al Señor, hermano, le puede hacer daño. Fíjese pues, era hijo del gran rey David y de Betsabé, que era su madre prácticamente. O sea, su padre era un hombre rico. Su padre era un hombre que obedeció al Señor, conocido como conforme al corazón de Dios, amén, y que fue ejemplo hasta cierto punto acerca de cómo amar y cómo seguir en los caminos de nuestro Dios. Nosotros también vemos que Salomón era un joven que no tenía prácticamente ambiciones, porque eso nos lo muestra la historia. Los hermanos de Salomón prácticamente eran los ambiciosos. Se recuerda que Adonías quiso prácticamente usurpar el trono de David, ¿verdad? Ese era ambicioso no solamente al poder, sino también a las riquezas. Pero también hubo otro hijo que quiso usurpar el trono de David. ¿Quién era? Absalón. Amén. Usted no va a encontrar en la Escritura que Salomón prácticamente esté peleando, esté haciendo algo por querer prácticamente ser el siguiente rey de Israel. Pareciera ser que Salomón está muy desinteresado de adquirir esa posición. A él no le importa. Prácticamente vemos que fue su madre y el profeta Natán los que tuvieron que levantarse porque prácticamente le querían quitar el reinado a Salomón. Pero lo que es tuyo nadie te lo quita. Amén, iglesia. Salomón no lo peleó. Salomón no peleó. Dios peleó por él y lo hizo a través de su madre y a través del profeta Natán. Y no le voy a contar la historia porque no es ese el mensaje y quiero avanzar. Estoy tratando de mostrarle la descripción de cómo es que, quién era Salomón, cómo comenzó y cómo termina y por qué termina de la manera que termina. Muestra una debida relación con Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué yo le digo que muestra una debida relación con Dios? Porque ¿qué dice? Porque la Biblia dice que él amaba a Dios, exactamente, y es Dios el que da prácticamente testimonio. Escuchó los consejos de su padre, amaba a Dios, escuchó los consejos de su padre. ¿Qué otra cosa nos muestra Salomón de que prácticamente tenía una buena relación con Dios? De lo que hemos leído.
¿Perdón? No guiar al pueblo. En este momento todavía no está guiando al pueblo. Oraba a Dios. Un siervo del Señor, alguien que se dice cristiano, alguien que se dice tener una relación con Dios, habla con Dios. No me diga usted a mí que tiene una relación con Dios y usted no ora. Porque el que no ora prácticamente no se puede sostener en la vida cristiana. La oración es poderosa. Entonces, vemos nosotros que es un hombre que ama a Dios, es un hombre que sigue los consejos de su padre, de sus padres, es un hombre que ora a Dios y es un hombre que presenta sacrificios a Dios. ¿Cuántos sacrificios es que le presentaba? ¡Qué tremendo ese hombre! Ese no escatimaba nada con Dios. Ojalá nos dé ese corazón el Señor a nosotros, ¿verdad? Muestra en pocas palabras dependencia y necesidad de Dios. Porque eso es lo que demuestra cuando Él prácticamente ora. Cuando nosotros oramos, mostramos dependencia de Dios. Cuando nosotros oramos, le pedimos al Señor dirección, y eso es exactamente lo que hace Salomón. Y muestra necesidad prácticamente de Dios. ¿Qué otra cosa podemos ver en la descripción del carácter y la actitud de Salomón? La petición que le hace a Dios. Mire cómo comienza Salomón. Quizá como todos nosotros. ¿Cuántos en algún momento le hemos pedido bendición a Dios? Qué mentirosos. ¿Sí le hemos pedido bendición, sí o no? Claro que le hemos pedido bendición. No me venga usted a decir que no le ha pedido bendición a usted al Señor. Sí se la hemos pedido. Ahora, dígame usted, ¿cuántos de nosotros le empezamos a pedir al Señor con malas intenciones? Queriendo aprovecharnos nosotros. ¿Verdad que no? En algún momento usted hasta le ha dicho al Señor: Señor, es que yo quiero que me bendigas porque yo quiero ayudar a los pobres. Es que yo quiero ser de bendición. Ay, nosotros todos espirituales, ¿verdad? Es que, Señor, yo quiero ser de bendición a tu casa. Es que mira y lo otro. Ay, cuando el Señor te está empezando a soltar, rápido nosotros mostramos lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, Salomón no es la excepción. Pero dése cuenta de algo de Salomón. Salomón en su petición fue un jovencito sabio, porque era un jovencito. Se cree que tenía entre 18 a 20 años cuando le hace la petición prácticamente al Señor. Eso es un cálculo, no es que sea así, pero es un cálculo que hacen los eruditos acerca de la edad de Salomón. Fue sabia y Dios se la concedió porque cuando él prácticamente hace la oración, nos damos cuenta de otra actitud de Salomón, que es humilde y que no es egoísta. No dice, yo soy el hijo del rey David. No, él dice, mi padre, wow, dejó un estándar bien alto. Yo necesito, Señor, que por favor tú me ayudes, porque la tarea que tengo por delante, Señor, está bien difícil. Él busca a Dios y le pide dirección a Dios. O sea que Salomón no es cualquier hombre, no es cualquier joven, es un joven muy sabio y muy inteligente. O sea, muestra que no es egoísta, sino pensaba en ser de bendición al pueblo, porque su padre había sido de bendición al pueblo. Entonces, ¿cuántos podemos decir que los comienzos de Salomón no fueron malos? ¿Está de acuerdo que los comienzos de Salomón no fueron malos? Amén, iglesia. No fueron malos los comienzos, aleluya. No hubo mala intención en su corazón al pedirle a Dios sabiduría. Un joven normal, un joven sincero, un joven humilde que quería hacer bien las cosas. Amén. Hasta ahí estamos bien. Empieza entonces, en el segundo punto, los primeros años de Salomón siendo sabio y rico, porque Dios dice que le dio sabiduría y le dio riquezas. En los primeros años de su reinado, Salomón se distingue. Salomón hace cosas tremendas, porque Salomón al principio de su reinado sigue los caminos de Dios. Está la riqueza a la par de él, está la sabiduría con él, pero está siguiendo los mandamientos y estatutos que Dios le había establecido. Y eso era lo que le guardaba prácticamente a Salomón de no desviarse ni a derecha ni a izquierda.
Vemos a un hombre entonces, porque hay una cosa que se habla acerca de Salomón, que es lo primero que lo distingue. ¿Cuál es la primera historia que se narra de Salomón acerca de su sabiduría? ¿Se recuerda? ¿Cuál es la historia? De aquellas dos mujeres, ¿verdad que sí? Que de repente ¿cómo fue la cosa? ¿Y qué pasó con uno de los hijos? Murió, ¿verdad? Y la otra se quiso aferrar de él, le dijo, yo soy la madre. Y la mera madre, no, yo soy la madre. Y vemos nosotros que Salomón usa su sabiduría, hermano, para impartir justicia del cielo. O sea, a él le interesaba representar a Dios y ayudar al pueblo en establecer justicia, porque la justicia trae bendición a una nación. Entonces, él imparte justicia a través del discernimiento que Dios le había concedido. Uno. Número dos, vemos a un hombre con la capacidad de levantar un templo que era una obra de arte. O sea, dedicado prácticamente a la obra del Señor. Teniendo en cuenta, fíjese pues, tiene la riqueza, tiene la capacidad y su enfoque está exactamente, uso lo que Dios me ha dado para glorificar a Dios en lo que son sus propósitos. Él se mantiene prácticamente en lo que Dios ha establecido. En ese momento está usando todo los dones que él posee para glorificar a Dios, para exaltar a Dios y para cumplir con los propósitos de Dios. Dese cuenta de esto. Número 3, la forma en que se encarga de administrar los materiales y a los trabajadores. Es una cosa increíble el ver nosotros a un administrador como lo fue Salomón, porque tenía la capacidad, aleluya, de no solamente poner todas las cosas en su lugar y en su momento, sino que aún dice que la realización del levantamiento de lo que es el templo, dice que en el templo no se oía bulla de martillo. Hasta en eso Salomón se dio, aleluya, hermano, nos muestra una excelencia, un respeto y una reverencia a la casa de nuestro Dios. Mire, sabiduría, riqueza, capacidad, administración, todo concentrado en lo que es Dios, sus propósitos, aleluya, y poniéndolos al servicio de nuestro Dios. Dese cuenta de esto entonces. Los más mínimos detalles eran muy importantes para Salomón. Un hombre que no escatimó nada de lo que tenía para adorar a Dios. Cuando se hace la inauguración del templo, hermano, dice que eso fue algo increíble, dice. Eso quiere decir que las riquezas que tenía prácticamente Dios le había concedido a Salomón. ¿A quién se las daba Salomón? Prácticamente era de bendición, no solamente en el templo, a la obra del Señor, sino que todos los que estaban a su alrededor gozaban también de ello. Porque recuérdese que todo eso se repartía. En esos momentos, los primeros años prácticamente de Salomón son muy buenos. Pero la clave es, o el éxito está en mantenerse en los propósitos de Dios. Y no olvidarse prácticamente de quién fue quien le levantó. No olvidarse el por qué es que Dios nos da cierto tipo de cosas. En ese momento él no decía son míos. No, Dios me las dio, yo se las doy al Señor y Dios me sigue bendiciendo. Dios prácticamente sostenía a Salomón. Dios se encargaba que Salomón prosperara cada día más. Oigan bien, era Dios quien prácticamente estaba encargado de todo. Entonces no escatimó nada, no fue escaso cuando se trató de Dios. Llevó a la nación a un estatus increíble de paz y de bendición en los primeros años de Salomón. Fue prácticamente, si queremos decirlo así, el mejor momento de la nación de Israel. Pero esto no era debido a Salomón, esto era debido a Dios. Porque Dios estaba en lo que estaba haciendo Salomón. Gloria a Dios. Ahora, por lo general nosotros suponemos que Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles. ¿Verdad que sí? Pero tengamos mucho cuidado.
Tengamos mucho cuidado. Y por eso le digo, en la vida de Salomón hay una gran riqueza de enseñanza. Porque nosotros nos podemos dar cuenta que es increíble la manera en que el enemigo, en los puntos fuertes de Salomón, fue donde barrió con él. ¿Ah? Porque si yo soy sabio, y Dios me lo ha dado a usted, es sabio, y Dios se lo ha dado a usted, esa sabiduría a como puede ser de bendición o a como puede ser de un estorbo también, en el momento en el que usted trata de autojustificarse por lo que usted sabe o por lo que usted conoce. Y fíjese exactamente el plan del enemigo, porque el plan del enemigo fue: me voy a aprovechar no de los puntos débiles, sino de los puntos fuertes prácticamente de Salomón. Su misma sabiduría, su misma riqueza, fueron las que aprovechó el enemigo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, fíjese, si tenemos talentos espirituales, dones espirituales, ¿puede el enemigo aprovecharse de ellos, sí o no? ¿Podría de los dones espirituales aprovecharse el enemigo, sí o no? El don es un punto fuerte en usted. ¿Cierto o no es cierto? Claro, lo distingue, lo hace especial, hace un trabajo específico usted. Pero ese don, ¿de qué manera lo puede usar el enemigo si usted no se da cuenta? Para mal. O sea, su punto fuerte puede ser prácticamente su punto débil. Si Dios me usa en sanidad, por ejemplo, sería un punto fuerte, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo el enemigo podría aprovechar ese punto fuerte para destruirme a mí? El hermano dice, por la riqueza. Porque yo me puedo aprovechar, porque yo puedo entorpecerme y puedo usar el don para hacer negocio. ¿De qué otra manera ese don me podría afectar a mí? Y usted lo puede ver el día de hoy. ¿De qué otra manera? Ayúdeme. Exactamente. Nos levanta el ego. Nos hace sentir mejores que otra persona. Hay gente de esta que siente que está en otro nivel y que cuidadito lo bajan de las nubes. Y se pierde la oportunidad para poder seguir siendo de bendición a las personas. Es como que si se aísla la persona, se hace sentir demasiado especial y pierde prácticamente el propósito de Dios. Cualquier don, fíjese pues, no solamente los puntos débiles en nosotros, sino que los puntos fuertes en nuestras vidas pueden ser aprovechados por el enemigo. Y eso es exactamente lo que le pasa a Salomón en su vida. Porque dígame, ¿era tonto Salomón? ¿Era inteligente Salomón? ¿Era pobre Salomón? Ese varón lo tenía todo. ¿Cómo le podía entrar? Dios, ayúdanos. Entonces nuestros puntos fuertes se pueden convertir en nuestra ruina. ¿Ah? Punto número 3. Mire cómo voy de rápido. Solo son 4 puntos. Pero estos 2 son los que, ya te conocemos, pastor. Ay, Señor, ayúdale, Padre. Bueno, entrémosle entonces, ya le di la introducción. Porque ya le mostré prácticamente los comienzos. Ya nos dimos cuenta que no era un ambicioso, ya nos dimos cuenta que no andaba buscando riquezas, nos dimos cuenta que era un hombre que amaba a Dios, que era un hombre que oraba, que era un hombre humilde, que era un hombre dependiente de Dios. Por lo tanto, no podemos decir que Salomón era un ambicioso y que por eso el diablo se lo tronó. No, no fue por eso. Vamos a ver exactamente qué fue. En el punto número 3, entonces, vamos a ver lo que causó la riqueza en la vida de Salomón. Porque lo que leímos nosotros no es el Salomón que después usted lee ya cuando él avanza en su vida, avanza en su reinado, después de que presentan el templo. Él se convierte en una persona diferente.
A mí me gustaría hablarle otro mensaje, pero no, le voy a decir lo que dice la Biblia. A mí me gustaría decirle, el Señor te quiere dar la riqueza de Salomón, pero le mentiría yo, porque no lo dice la palabra del Señor. Es más, prácticamente cuando yo leo la historia de Salomón, me tengo que poner a temblar, porque no importa qué tan siervo del Señor sea, qué tan buena relación, si yo no cuido mi relación con Dios, yo me puedo tronar. Mi don me puede prácticamente traicionar. Y eso tenemos que tener, porque a muchos, quizás algunos de ustedes lo haga rico el Señor. Mira, está pero avaro el hombre, ¿verdad? Aleluya, dijo así con ganas. ¿Ah? Sí, de repente a uno de ustedes o a algunos de ustedes los va a hacer rico. Porque por algún propósito. Pero si es usted, más le vale que escuche esto. Sí, más nos vale. Cuando nosotros somos ricos, cuando nosotros llegamos a tener demasiadas cosas, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Mire, ¿se imagina usted Salomón siendo joven, rico, sabio y todo, cuando llegaba al templo? ¡Ah! Se gozaba en la presencia del Señor. ¡Aleluya! Iba a bendecir el nombre del Señor. Era sabio ese hombre. Adoraba, llevaba sus sacrificios. ¡Oh! Se gozaba en la presencia del Señor. Pero dése cuenta de una cosa que causa siempre la riqueza en las personas. Se descuida el tiempo con Dios. Si hay algo que va a ser la riqueza en usted, es que usted va a descuidar el tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque usted va a estar ocupado. Ahora las riquezas lo van a ocupar a usted. ¿Cuántos creen que Salomón tenía ocupaciones? Llegó a tener demasiadas ocupaciones. Y llegó en algún momento y no se dio cuenta que llegaba al templo y llegaba solamente por llegar. Ya no era aquel adorador, ya no era aquel que iba a escuchar de Dios, ya no era aquel que se deleitaba en la presencia del Señor. No, ahora es, tengo que ir. Y estaba allí, pero no estaba allí porque estaba pensando en todo lo que estaba haciendo, en todo lo que tenía. Porque si usted se pone a leer el capítulo 2 del libro de Eclesiastés, ahí le dice a usted en todo lo que él ocupó su tiempo. Dice que él no se negó nada, dice. De repente llegó un día en el que le estaban haciendo jardines. Y él pensando, no tenía celulares, pero estaba con la mente en los jardines. Estaba con la mente, no tenía una casa el tremendo, tenía varias casas el tremendo. Y no cualquier tipo de casa. Qué tremendo. La riqueza hizo que su tiempo se ocupara. Y el tiempo que se le debía de dar a Dios se fue quedando prácticamente a un lado. ¿Por qué yo digo esto? Porque hay una bendición al venir a la casa del Señor. Cada vez que usted viene a la casa del Señor, Dios siempre le habla y Dios siempre le recuerda su palabra. Pero si usted viene, pero viene con su mente en otro mundo, en otro lado, aunque el Señor le esté hablando, usted no está escuchando. Es aquí donde Dios nos hace sabios. Es aquí donde el Señor nos levanta de la nada. Que no se le olvide eso. Porque esa es prácticamente nuestra vida, la sabiduría de Dios. El tiempo. ¿Cómo había comenzado todo? Porque ¿cómo ha comenzado Dios con usted? ¿Cómo vino usted? ¿Cómo vine yo a la iglesia? ¿Cómo nos encontró el Señor? ¿Y cómo puede ser posible que ahora nosotros digamos que no tenemos tiempo para con Dios?
¿Cómo puede ser posible que el día de hoy tomemos cualquier tipo de excusa? Hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Porque nosotros no somos tan sabios como Salomón. Pero a Salomón le pasó. Y si le pasó a Salomón, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. ¿Cuántos creen que en ese momento Salomón ya no era humilde? Porque la humildad demuestra dependencia. Demuestra necesidad. Salomón en su riqueza y en su sabiduría se sintió que ya lo sabía todo y que lo tenía todo. ¿Para qué ir a la iglesia entonces? ¿O voy a ir solamente para mantener aquello que digan de que yo sí estoy yendo a la iglesia? Ay, Señor. Ya no busca al Señor como lo buscaba. Porque yo lo reto a que lea lo que dice la Escritura en cuanto a la vida de Salomón después de algunos años. Él estuvo ocupadísimo. Era un hombre ocupadísimo. Mucha gente, él estaba a cargo de mucha gente. Él se dedicó a los negocios prácticamente. Él negociaba todo. Oro, plata, barcos, lo que usted quiera. Madera, híjole, ese hombre fue tremendo. Ay, Señor Jesús. En ese momento que él estaba negociando, yo le hago la pregunta, ¿necesitaba a Dios o no necesitaba a Dios? Hello. Cuando estaba haciendo su casa, cuando estaba haciendo esto, ¿necesitaba a Dios sí o no? Era cuando más necesitaba a Dios, porque era el momento prácticamente más vulnerable de su vida. Ahora, si no hubiera tenido riqueza, ¿usted creería que hubiese sido igual? Si estuviera quebrándose, comiéndose las uñas. Dios muchas veces permite que nos comamos las uñas nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si no, no nos trae a su presencia. Permite que pasemos momentos difíciles porque si no, no le hacemos caso. Si todo nos da bien, usted, ay, si quieren voy, si no, no. Número 2. Como no iba a la casa del Señor, y si iba a la casa, iba solamente por obligación. ¿Qué fue lo siguiente que pasó en el corazón prácticamente de Salomón? Se olvidó de sus leyes y preceptos y no meditó en ellos. Hay gente que dice, ¿para qué ir a la iglesia? Pierdes el tiempo. Oh, no, no, tú nunca pierdes el tiempo con Dios. Dios siempre cuando estamos tratando nos corrige, nos jala y nos dice, ¿para dónde vas? ¿Cuántos de aquí pueden sinceramente darse cuenta que sus vidas allá afuera están contradiciendo lo que dice la palabra del Señor, aún estando aquí? Salomón era sabio. ¿Se daba cuenta sí o no? ¿Se daba cuenta sí o no? Yo quiero que se dé cuenta de esto. Si no vas, si no escuchas, si no oyes las advertencias del Señor, si no meditas en su palabra, si no la vives, te vas a olvidar de la palabra del Señor. Él era sabio, entonces él se quedó con la sabiduría humana porque dejó los preceptos de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Él tenía sabiduría humana, pero prácticamente tenía la sabiduría del cielo. En el momento en el que él empieza a ocuparse y a dejar la ley de Dios, se convierte solamente en sabiduría humana. Y la sabiduría humana no es capaz de sostenerte, siendo el hombre más sabio. Gloria a Dios. Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 17. Yo quiero que se dé cuenta, porque esa escritura fue hecha para Salomón. Y no solamente para Salomón, para usted y para mí también. Ahí le está hablando de las leyes a los reyes. A los reyes. Ahora Salomón podría decir, esa no era para mí.
porque yo soy muy sabio. No, 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 no. La palabra de Dios es para todos. Hay ministros que sienten que para ellos no es la palabra del Señor. Hay hombres que se la llevan de muy ungidos y dicen, no, para ti sí, pero para mí no. Qué mentirosos son. Dice, y cuando se siente sobre el trono, hablando de las leyes para el rey, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, le dice. ¿Se da cuenta? Óigalo, oiga lo que le dice. Ese no era si quería, ese era un mandato de Dios. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. O sea, cuidadito con que me vaya a hacer una traducción barata. Ahora, léalo conmigo, porque yo quiero que lo lea. ¿Qué dice? Y lo tendrá consigo, dice. ¿Y qué dice? Siga leyendo. Y leerá en él todos los días de su vida. Pare ahí. Si Salomón estuviera leyendo lo que dice el Señor en su palabra, ¿hubiera hecho lo que estaba haciendo? No. Porque la palabra te está hablando, te está advirtiendo. Dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Qué dice? O sea, estás construyendo, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. Todo tiene que estar dirigido por la palabra de nuestro Dios. Todo tiene que estar bajo los principios establecidos por Dios. Para que, mire el por qué lo tenía que hacer. ¿Qué dice? ¿Para que qué dice? Para que no se sienta que muy grandote, para que no se eleve su corazón. ¿Qué dice? Oiga lo que dice, por favor, porque todo esto tiene que ver con lo que sucedió en la vida de Salomón. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. O sea, en pocas palabras, para que no te aproveches de ellos. Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que mire lo que le iba a venir a Salomón si obedecía. A fin de que prolongue sus días, ¿qué dice? En su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Lo reto a que lea la vida de Salomón y que se dé cuenta en dónde estuvieron sus ocupaciones después de haber construido el templo. ¿Qué le parece? Muchos de nosotros despreciamos la Biblia o la leemos como un libro religioso. Y puedes estar en la iglesia y la puedes estar contradiciendo con tus acciones, con tu falta de fe, con tu falta de obrar en ella. Medita en lo que haces, en tus pensamientos, con la gente que te juntas. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus miedos? Medita, porque todos tenemos que meditar en ella. El problema es exactamente ese en el pueblo del Señor. No solamente en el pasado, sino en el día de hoy. Nosotros nos mecanizamos muchas veces, aún como cristianos. Y a veces hasta hemos empezado a decir frases que no están en la Biblia. Qué terrible es eso, hermano. Yo creo que Salomón llegó a un momento en que dijo, pues yo ya me la sé. Yo soy sabio, yo sé lo que estoy haciendo. Y sí era sabio. Pero necesitaba la palabra de Dios en su corazón. ¿Qué otra cosa? Lo que causó la riqueza, porque estamos viendo la influencia que causó la riqueza en la vida de Salomón. Como ya no tenía una relación con Dios, como ya no buscaba a Dios porque sus ocupaciones eran demasiadas, entonces automáticamente él se olvida de las leyes y los preceptos y no medita en ellos. Su sabiduría y riqueza y capacidad hicieron que se volviera orgulloso. Si yo le enseño, y Dios me da un poquito de capacidad para enseñarle a usted,
y luego yo estoy cometiendo un error y usted viene y me corrige y yo no lo recibo porque me la llevo de que me lo sé todo, yo me estoy causando un gran daño con el mismo don que Dios me ha dado. El punto fuerte en mí se hace prácticamente débil. ¿Por qué? Porque el orgullo, porque ¿cómo puede ser que tú me digas a mí cómo hacer las cosas? Porque Salomón llegó a ese punto, sí o no. Si usted lee la historia, se va a dar cuenta que Salomón llegó a un momento en el que no escuchaba a nadie. Aún a Dios no escuchó. Ay, tremendo esto, hermano. Se volvió orgulloso y altivo y se cambiaron sus prioridades. ¿Por qué se volvió orgulloso? ¿Por qué se sentía mejor que los demás? ¿Qué cree que le hizo sentirse mejor que los demás? Él lo tenía todo. Si se le acercaba un pobrecito, ¿cómo se sentía él? Ya le he dicho a usted que cuando alguien se baja de un carro Mercedes-Benz y usted va con su Corolita o lo que usted tenga, ¿verdad? Usted se baja así bien humildito, ¿verdad? Pero el que se baja del Mercedes, que hace el desplante para que todos lo miren, ¿verdad? Que se bajó del Mercedes-Benz. Así es. Entonces llegó un momento en el que Salomón, ¿cuántos creen que a Salomón se le subieron los humos? Se le tuvieron que haber subido los humos. Pero si era sabio, entonces ¿por qué se le subieron los humos? Porque se olvidó de la palabra de Dios. Si se hubiera acordado de la palabra del Señor, ¿qué le hubiera dicho la palabra del Señor en su orgullo? ¿Qué le hubiera dicho? Bájate, porque eres simplemente polvo. ¿O no era polvo Salomón? Salomón era un pedacito de polvo también, igual que con toda su vestidura, era un poquito de polvo como tú y como yo. ¿O no? ¿O acaso tú cuando te mueras y te quemen? Bueno, no, que no lo quemen, que lo entierren. Pero si lo quemaran, ¿acaso oro va a salir de tu... ¿Sabe qué? Puro polvito. Y si te entierran y luego a los 10 años te van a ver, ¿qué crees que van a ir a ver ahí? Polvo. Y no ese polvo fino de oro que dicen los famosos predicadores mentirosos, ¿no? No, polvillo. Todos nosotros. Entonces, ¿para qué llevárnoslo a nosotros de Pero como no meditaba, en el momento que tú te la lleves de que eres alguien, tienes que meditar en lo que dice el Señor en su palabra. Amén. Ay, Señor, como no está diciendo amén y gloria a Dios, me voy a tardar más. ¿Qué hicieron las riquezas? ¿Cómo influyó la riqueza en la vida de Salomón? Ese hombre se ocupó en negocios como usted no tiene idea. Mira, Señor, por favor, tú me entiendes, Señor, soy un hombre de negocios. Y tú sabes, la vez pasada yo le hablaba a usted de algo acerca de las celebridades. Que las celebridades sienten como que si están viviendo otro evangelio. Y como que si Dios les tiene que dar permiso o ellos tienen la licencia de parte de Dios para vivir de tal manera. Y yo le decía a usted, no es así. Y no hay un rico que le pueda decir, Señor, tú me entiendes, yo no te puedo dar el tiempo, pero te voy a dar el dinero. No quiero tu dinero. Porque el Señor llegó un momento a través de Isaías que le dijo, no quiero sus holocaustos, no quiero ninguna cosa de ustedes, les dijo. Los aborrezco, dijo. Y no, el Señor es el dueño de todo, pues. Dios lo que pide es el corazón de nosotros. Sin tu corazón de nada sirve. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La riqueza que tú y yo le podemos dar al Señor, por favor. Para Él eso es una pobreza. Gloria a Dios. Ay, Salomón. Se cambiaron sus prioridades de Salomón. ¿Qué era más importante ahora para Salomón? Sus negocios, sus contactos, quedar bien.
Por eso es que él llegó a tener muchas mujeres. Porque para los reyes de antes, el tener muchas mujeres les daba un estatus muy alto. Entonces, mientras más mujeres tenía, ¿qué cree? Él en pocas palabras les decía, ninguno de ustedes me pueden igualar, para que vean la capacidad que tengo. Mira hasta dónde llegó el tremendo. Ajá. Él usó su propio razonamiento. ¿Quién podía hablar con Salomón? ¿Se imagina usted irle a discutir a Salomón algo? Mira, Salomón, mira, te vengo a dar un consejo. Yo hice todos los proverbios y le hubiera hecho. ¿Ah? Fíjese cómo se contradice. Regresemos a las citas. Te voy a dar algunas citas ahí, hermano. Pon ahí Proverbios 3, 9 al 10. Eso es antes de que Salomón, creo yo, se fuera al mundial. Dice Salomón, honra a Jehová con tus bienes. Ahí parece cristiano Salomón. Y con las primicias de tus frutos, dice. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Quién lo dijo? Salomón. ¿Qué es lo que muestra ahí? Ajá, que al Señor primeramente muestra una buena relación con el Señor y muestra exactamente para qué debe de hacer aquello que el Señor nos ha dado. ¿Cómo es que Dios se merece lo primero de nosotros? La siguiente cita, Proverbios 10, 22. Gloria a Dios. Alabe a Dios, iglesia. A ver, lea, este es un clásico. ¿Qué dice? La bendición de Jehová, ¿qué dice? Es la que enriquece. ¿Y qué dice? Mire cómo lo dijo Salomón. Pero esa palabra llegó a hacerle ¿qué a Salomón? Se le olvidó. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Terminó la bendición de Jehová así en la vida de Salomón? No. La siguiente cita, Proverbios 23 del 4 al 5. Este Salomón tenía tiempo para poder decir, es que qué tremendo ese hombre, hermano. No te afanes por hacerte rico. ¿Quién lo dijo? Salomón. Ahora yo le pregunto, por favor yo quiero preguntarle esto. ¿Se afanó Salomón, sí o no? Sí llegó a afanar. ¿Cuándo se llegó a afanar? Cuando se olvidó de los preceptos de Dios. No te afanes por hacerte rico. ¿Qué dice? Sé prudente y desiste, dice. Ay, Señor. Al 5. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? ¿Quién lo dijo? Salomón. Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Yo le pregunto, ¿se volvió realidad, sí o no? Qué bárbaro que digamos consejos y no nos quedamos nosotros con ellos. 22:7. Estos solo son como un comercial bíblico. El rico se enseñoreará de los pobres. Oiga lo que dijo. Yo quiero que recuerde esta palabra, por favor. Oiga lo que dijo Salomón. El rico, ¿qué dice? Se enseñorea de los pobres. Y el que toma prestado es siervo del que presta, dice. Nos tronamos, ¿verdad? Todos en los Estados Unidos. Estamos esclavos con los bancos. Señor bendito. Ayúdanos, Padre bendito. Regresemos entonces. Yo le quería mostrar, ese era el joven Salomón en su sabiduría con Dios, meditando en los principios bíblicos. Pero ahora que yo le estoy diciendo lo que causó la riqueza en la vida de Salomón, sus ocupaciones, sus negocios, oiga bien, sus ocupaciones, sus negocios, ahí le va, sus placeres, ajá, sí, hermano, porque las riquezas traen placeres, porque las riquezas traen entretenimiento,
Porque las riquezas prácticamente traen ocupaciones, traen obligaciones. O prácticamente tú te ves obligado ya con la gente. Es que le tengo que suplir, es que tengo que estar ahí, porque si no estoy ahí me van a quitar el negocio. Entonces yo prefiero estar allá antes que con el Señor, porque quién sabe si el Señor... Has perdido tu relación con Dios. Has perdido tu confianza con el Señor. Ay, Señor. ¿Qué causó la riqueza en la vida de Salomón? Dígame si estoy equivocado en lo que le estoy diciendo. Pero recuérdese que él ya no meditaba en Dios, porque él estaba contradiciendo todo prácticamente lo que él había dicho. Se volvió un hombre injusto. ¿Por qué digo que se volvió un hombre injusto? Ok, usó al pueblo, dice. ¿Por qué digo que se volvió un hombre injusto? Como ellos no podían mantener su riqueza, Dios era quien sostenía a Salomón. Luego él dijo, cuando se apartó de Dios, él fue el que empezó supuestamente a sostener, pero usted y yo no podemos sostener nada. Cuando se vio en esa necesidad, dijo, muchachos, ustedes tienen que pagar. Alguien tiene que pagar acá. Y ustedes todos se van a encargar de sostener este reino. Van a trabajar doble y yo les voy a cobrar más impuestos. Hermano, si hay una cosa que tiene el rico y que ha tenido el rico, es injusticia, señores. Se vuelve al rico, ¿qué le importa? Si te estás muriendo, si estás enfermo, si te deja en la calle, a él no le importa nada. Pero Salomón no comenzó así. Él no tenía esa intención. Por eso yo le mostré el comienzo de Salomón. Ver a Salomón de esta manera, usted dirá, pero ¿qué te pasó, Salomón? Ahora, ¿cuál sería la respuesta suya? ¿Qué le pasó a Salomón, hermano? Se olvidó de Dios. No meditó en Dios. No guardó su palabra. Las cosas materiales y su riqueza se volvió más importante para él y no fue humilde. Porque si hay algo que va a combatir todo esto que estamos hablando es la humildad. No fue humilde. ¿La riqueza te hace soberbio? ¿Te hace altivo? Sí. ¿Te hace sentirse mejor que los demás? ¿Te hace aprovecharte de los demás? Si quieres, si no, no te doy. Así dice el rico. Pues si quieres. Si no, te mueres de hambre. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿influyó la riqueza en Salomón? ¿Por qué entonces los escritores del Nuevo Testamento no hablan acerca de la riqueza de Salomón? ¿Por qué no nos enseñan a buscarla? Bien dijo el Señor, aquí hay alguien más grande que Salomón. Ahora sabe por qué él es más grande que Salomón, ¿verdad? Él es el Todopoderoso y fue el siervo más humilde de la tierra. El más rico y el más humilde. Aleluya, con todos los dones posibles y el más humilde. ¿Qué le faltaba a Jesús? Nada. Y fue el siervo más humilde de la tierra. Gloria al Señor, gloria a su nombre. Recuerde esto, la riqueza siempre se asocia ¿con qué? Con la avaricia. La riqueza siempre se asocia, ¿sabe con qué? Con las mentiras. La riqueza siempre se asocia con el robo. La riqueza siempre se asocian con la traición, con la injusticia. Y Salomón llegó a hacer exactamente todo eso. Así como lo oí. Pastor, no esté hablando mal de los siervos de la Biblia. Léalo. Dígame que es mentira. Ahorita me voy a meter todavía más. Porque como no le está alabando a Dios, me voy a tardar más todavía porque me enoja. Aleluya.
Pero ¿cómo puede ser posible que Salomón, siendo tan sabio, no hiciera las cosas? Pregunto, ¿sabía lo que debía de ser Salomón, sí o no? Hermano, ¿tú qué crees? ¿Ah? ¿Crees que sí sabía? ¿Por qué dices que sabía? Ok, ¿tú crees que él sabía? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al saber y no hacer? Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Se le cuenta ¿cómo? Como pecado. Entonces, Salomón tenía la sabiduría, pero no lo hacía, porque ya no tenía la capacidad de parte de Dios para hacerlo. Mire, hermano, es que usted y yo dependemos de Dios. Sí, usted y yo dependemos de Dios. Él, las cosas tan sencillas no las podía hacer porque ya no tenía a Dios. Cuando hablo de que Salomón se tira a los placeres, ¿a qué me refiero? Salomón tuvo, dice, hasta 1000 mujeres, 700 esposas, ¿y qué más? ¿A qué sabe bien? Siempre nos lo dice. 700 esposas y 300 concubinas. ¿Ah? ¿Qué vemos en el corazón entonces de Salomón? Un corazón insaciable. ¿Cierto o no es cierto? Pero como tenía plata, se le acercaban las muchachas. Claro. Y él dice que no le dio todo lo que quería. ¿Se da cuenta? Entonces, la influencia de la riqueza, ¿de quién estamos hablando? Hello, ¿de quién estamos hablando? Del hombre ¿qué? Más sabio de la tierra. Ahora, usted dirá, sí, hermano, pero ahora yo tengo la gracia del Señor. Ahora yo tengo el Espíritu Santo. ¿Usted qué dice? Cuidado, hermanos. Cuidado. Y quiero que me entienda esto. Yo no estoy, porque se lo digo cada ratito, no estoy diciendo que Dios no le pueda dar bendición o que usted pueda tener bendición. No estoy diciendo esto. Cuidado con que esa bendición se convierta en su Dios y que lo aparte de los caminos del Señor. Y que lo que el Señor ha hecho, porque nosotros, el Señor apenas nos da un poquito y nosotros ya estamos dando señales nosotros de que, qué bárbaro. Estamos yendo por nuestro propio camino. Hacemos nuestras propias cosas. Qué triste es que nosotros rápidamente empezamos a mostrar y que tú y yo no nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Por favor, escucha en esta noche. Dios no quiere que tú y yo terminemos como Salomón, porque aquí no he terminado. ¿Qué hora es? Está temprano, son las 11 de la noche. No se asuste, hombre, ya estamos. Aleluya. Salomón contó con grandes beneficios, ¿verdad que sí? Pero también con grandes responsabilidades. Porque al que más se le da, más se le va a demandar. Cuidado entonces. Cuidado entonces. Salomón olvidó la humildad. Y eso nunca lo tienes que olvidar ni tú ni yo. Por más que nos dé el Señor. Porque gloria a Dios por las bendiciones. Pero que las bendiciones sirvan para el servicio, para ayudar, tú alégrate, tú gózate y todo, pero no te olvides que Dios te la da también para que tú puedas ser de bendición. Aleluya. Cuarto punto, y este es el último punto. Gloria a Dios, dicen muchos. ¿Cuáles fueron las consecuencias para Salomón de las riquezas? Ya le mostré cómo comenzó, que no tenía la mala. Luego vimos la sabiduría con Dios, la riqueza y lo material con Dios. Luego ahora le muestro lo que causó la riqueza sin Dios prácticamente, porque se olvidó de los preceptos y los estatutos de Dios. Ahora quiero mostrarle cuáles fueron las consecuencias para Salomón.
Aleluya. Vayámonos ahí mismo, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9. ¿Sabe qué hizo el tremendo rápido? Se casó con la egipcia, con la hija de Faraón. ¿Y sabe por qué lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? Puros business. Puros business. Para abrirse la puerta comercial con Egipto. ¿Qué le parece? Desde allí, Salomón empieza a mostrar. Pero, digo yo, el Señor, una mujer, dijo el Señor. Vamos a ver qué hace Salomón. Ese Salomón sí que va, qué bárbaro ese hombre. Dice, en el versículo 11:9, ¿verdad? Así. Y se enojó Jehová contra Salomón. A ver, léalo. Y se enojó. Ahora, allá dice que amó, ¿verdad que sí? Aquí ¿qué dice? Se enojó. Y mira, hermano, tú no quieres ver enojado a Dios contigo. Dios guarde. Tú te puedes enojar conmigo, pero que no se enoje Dios, porque el día que se enoja Dios contigo, tú y yo estamos tronados. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de... se recuerda que se lo dije. Se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido, ¿qué dice? 2 veces. Sigamos. Y le había mandado acerca de esto, o sea que no tenía excusa, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Porque alguien puede decir, pero si tenía la sabiduría de Dios, ¿cómo se perdió? Ahí se da cuenta usted exactamente. Aquí podemos exactamente partir esto. El momento en el que él, su riqueza y su sabiduría, lo pierden por no contar con Dios. Sigue en el versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino. ¿Quién sostenía el reino? ¿Salomón o Dios? Dios le dice, no me importa tu riqueza, no me importa tu fama, no me importa tus cosas materiales, a mí no me interesa nada de esto. Yo soy quien te sostiene, y Dios, así como te levantó, te puede tronar a ti y a mí. Hermano, oigamos la advertencia del Señor. Dios está viendo tus caminos, está viendo lo que estás haciendo, que eso poquito que te ha dado te ha hecho daño. Levántate. Medita en tus caminos lo que estás haciendo. Porque esta palabra que le está diciendo a Salomón puede ser también para ti y para mí. Él está diciendo, no has caminado conmigo. Y tú te la llevas de que tú fuiste el que. No, yo fui el que te... ¿Y sabes qué? Te lo voy a tronar todo. Me imagino a Salomón, va. Yo ya estoy bien hecho. Yo ya estoy establecido. Aquí no hay nadie que esté establecido. Cuando el Señor cierra, nadie abre. Y cuando Él abre, nadie cierra. Y Jehová dijo a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo, le dijo. A tu siervo, oyó lo que dijo, va, a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Mire qué tremendo eso. Lo romperé de la mano de tu hijo. ¿Se imagina el hijito que estaba levantando Salomón, hermano? ¡Ja, ja! Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David, no por ti, amor a David, mi siervo. Mire cómo le dice prácticamente, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido, dice. Yo quiero entonces que se dé cuenta, porque aquí ya estamos entrando a otra etapa. Ahora, no quiero que pierda el hilo de la enseñanza, la influencia de la riqueza en la vida de Salomón, un hombre sabio, un hombre que comienza bien. Mire lo que puede causar exactamente la riqueza. Terminó siendo un hombre lujurioso, ya que nos dice la Biblia que tuvo aproximadamente 700 esposas y 300 concubinas.
¿Se imagina usted si uno con una esposa apenas la hace? O la esposa con un esposo apenas la hace también. Porque uno puede decir, va, la esposa, no, también el esposo. Pero imagínese tener 700. Dios mío, es un infierno. Ay, Señor, 700 mujeres en la casa. 12 pelean. Ahora imagínese 700. ¿Qué hace usted? Tremendo, ¿verdad? Pero él se la llevaba de don Juan Tenorio. Se imagina qué tensión, ¿verdad? Se volvió ostentoso, presumido por su capacidad de tener mujeres. Dice en el 11 del 1 al 6. Primera, ahí mismo, apúntelo. A ver, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres. Miren los lujuriosos que se volvió ese hombre. Pues que le llegaban ahí. Y como sabía que tenía plata el tremendo, aquí me aseguro la vida, decían. Aquí me aseguro mi futuro y el futuro de toda mi familia. A muchas mujeres extranjeras, dígalo conmigo, extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Etea. ¿Qué les parece tremendo? Ese agarró del mundo y de todo lugar. Ese sí que no le atinó. ¿Y qué hicieron? Y eso se lo había prohibido el Señor. Pero ya no tenía. Hay cosas que te ha prohibido el Señor a ti y a mí. ¿Qué cree usted? Dice, a mí me vale. Cuidado con esa actitud. Cuidado con esa actitud de que te vale. Porque con Dios no se juega. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Claro el Señor. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y mire que lo dice la Biblia, con amor. Dice. Ay, ese era un enamorado el tremendo. Pero porque tenía plata. ¿Ah? Hoy día usted puede ver los hombres con plata, ¿cuántas mujeres no tienen? Pero me voy a quedar ahí porque no es el tema. En el 3, ¿verdad? Y tuvo 700 mujeres, para que vea que no le mentí, reinas y 300 concubinas. Ese ya no se pasa, va. Bárbaro ese. Y sus mujeres, ¿qué dice? Desviaron su corazón. Todo lo que hace usted fuera de la voluntad de Dios, lo va a desviar. Y cuando lo desvía, usted está tronado. Y tú, 4, para avanzar. Ya estoy terminando, póngase el cinturón para aterrizar. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón, ¿qué dice? No era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. ¿Sí se da cuenta la diferencia? David fue rico. ¿Verdad que sí? Y cuando porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Va. Entonces, estamos viendo las consecuencias de la influencia de la riqueza sobre la vida de Salomón. ¿Qué hicieron? Que él prácticamente se buscara mujeres y que las mujeres, ¿qué? Desviaran su corazón. Tremendo para con Dios. Las mujeres extranjeras con las que se casó lo llevaron a convertirse ¿en qué, hermano? En un idólatra. Pero ¿cómo si Salomón es sabio? Pero ¿cómo si Salomón es un hombre que ama a Dios? ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta? ¿Dónde estaba la sabiduría? ¿Dónde estaba el amor que le tenía a Dios? ¿Qué lo ahogó todo eso? La riqueza. Se olvidó de Dios. Se volvió en un hombre injusto con su pueblo y para con sus trabajadores. Esas fueron las consecuencias, porque él terminó explotando a los siervos en su casa.
así como lo oye. Esa es una señal muy buena cuando usted y yo estamos desobedeciendo a Dios, que nos aprovechamos de la gente, que le vemos la cara a la gente. Jamás eso va a aceptar el Señor. Porque si algo quiere el Señor, que seamos justos en nuestro trato con los demás. Y cuando nosotros estamos actuando de esa manera, estamos rápidamente demostrando no el Espíritu de Dios, sino el Espíritu de Satanás. Injusticia. Dios es justicia. Este hombre se vuelve injusto. Al principio hizo justicia. Ahora se convierte en un hombre injusto. Se volvió un hombre injusto para con su pueblo y sus trabajadores. ¿Por qué? Porque su corazón se volvió egoísta y quería mantener un estatus. Y por mantener el estatus no le importó la necesidad de las personas. Se aprovechó de ellos usándolos como objetos para mantener su apariencia. Porque eso es exactamente lo que hace la riqueza. ¿Qué otra cosa causó la riqueza según la palabra que Dios le dio a Salomón? Y las cosas materiales. Fue causante que se le dividiera el reino. ¡Ja! Se hace pedazos todo. Qué tremendo es esto. ¿Cómo se le va a dividir el reino a un hombre tan sabio? ¿Cómo se le va a dividir? Es como que tú dices, ¿cómo? Si yo soy cristiano, ¿cómo me puede estar pasando esto? Si te olvidas de meditar en las cosas del Señor. Si te olvidas de que le debes tú y yo un tiempo, una adoración, una devoción, un respeto, una reverencia a Dios, te va a pasar a ti y a mí también. Gloria a Dios. Se le dividió el reino y terminaron peleándose entre unos con otros. Aleluya. Fue el que llevó el comienzo de la caída de Israel para que fuese llevado al cautiverio. En él comienza prácticamente todo. Óigalo bien, porque recuérdense que él empieza a ser un adorador de cosas. Y cuando Jeroboam sale de allí, ¿qué ejemplo llevaba Jeroboam? ¿Lo aprendió de quién? Del sabio Salomón. Hay mucho cristiano que aprende de pastores, de líderes, el mugrero. Y van a llevar esa carga. Fue el que llegó al comienzo de la caída de Israel y lo llevó al cautiverio prácticamente. De ahí comienza. Su vida termina en un fracaso y vacío en su vida. Porque él terminó fracasado. Mire, cuando muere David, ¿qué se dice de David? Dice que murió siendo viejo de años y todo, ¿verdad que sí? Y que fuese. Vea qué se dice de Salomón. Se queda casi como la vida de, la vez pasada le decía, como de Jonás. Se queda como en un signo de interrogación. Porque hay muchos, yo no me atrevo a decirlo. Hay muchos que dicen que saber si Salomón fue salvo. Yo no me atrevo a decir eso porque eso solamente está en la potestad de Dios. Pero si nosotros, porque alguien podría decir, no, pero está Eclesiastés, hermano. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Y quizás su vida y mi vida esté en un punto así, en nosotros de interrogación. ¿Cómo va a terminar tu vida y cómo va a terminar mi vida? ¿Qué busco yo del Señor? ¿Quién le dio la riqueza? Dios. Pero la riqueza la podía haber sostenido si se hubiera mantenido en una buena relación con Dios todo el tiempo meditando. En el momento fíjese lo que sucede. Y fíjese que es Dios quien lo hace. Cuidado, hermano, cuidado, hermana. Literalmente dice la Biblia, en referencia a las consecuencias de la influencia de Salomón, de las riquezas que le causaron las riquezas a Salomón. Literalmente lo dice la Biblia. Dios levantó 3 enemigos contra Salomón. ¿Sabía usted eso? O sea que usted puede estar en paz porque está en una buena relación con Dios. Pero atrévase usted o que me atreva yo a decir, no, yo no necesito a Dios, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Tú mismo estás creando un ambiente en el cual se están levantando enemigos. Vamos a verlo.
Aquí lo apunté yo. Primera de Reyes 11:14. Ya estamos terminando, hermanos, tranquilo. Pastor ya lo dijo hace una hora. Qué bárbaro. Pero está aprendiendo. Cuidado. Se ríe aquel. A ver, yo quiero que lo lea literalmente, por favor. ¿Qué dice la Biblia? Y Jehová, ¿qué dice? Suscitó. O sea, la palabra ahí podría traducirse levantó. Suscitó a un adversario. ¿A quién? Miren las consecuencias. Adad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Siga. Vamos a leer bastante. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, dice, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Tremendo, ¿va? Adad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Adad muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Sigamos. Y halló a Adad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tafenes. Y la hermana de Tafenes le dio a luz a su hijo Genubat, el cual destetó Tafenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Adad en Egipto que David había dormido con sus padres, o sea, había muerto, y que era muerto Joab, general del ejército, fíjese, tremendo esto, ¿va? Adad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra, dijo. No llevaba buenas intenciones. Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Por qué procuras irte a tu tierra? Él respondió, nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dios también, ¿se da cuenta? Levantó a Adad. Ahora mire lo que dice este versículo. Léalo. Dios también. ¿Quién fue lo que levantó? Dios también levantó adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Adad, Ezer, rey de Soba. Y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel, ¿qué? Léalo. Todos los días de Salomón. Y fue otro mal con el de Adad. O sea, no solamente Rezón, sino Adad. Ahí va agregadito. Porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Sigamos. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Los tres que le dije. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Mire, era un hombre importante en el reinado de Salomón. Aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Siga. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón. Dese cuenta de esto. ¿A quién se lo está dando? A Jeroboam, ¿verdad que sí? Y a ti te daré 10 tribus, le dijo a Jeroboam. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo. Siempre es por David, mi siervo. Y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios que dice, de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Otra vez. Sigamos.
Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, el cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. ¿Se da cuenta? Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Sigamos. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David y yo te entregaré a Israel. Dios lo estaba escogiendo, Dios lo iba a respaldar, ¿cierto? Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Siga. Pero por esto Salomón, oiga bien, oiga, lea este versículo con mucho cuidado. Oiga lo que dice. Por esto Salomón, ¿qué dice? Párele ahí. ¿Qué quería hacer Salomón? ¿Pero por qué lo quería matar? Si Dios había escogido a Jeroboam, ¿cierto? ¿Qué le muestra eso en el corazón a usted de Salomón? ¿Obedecía a Dios? ¿En ese momento le importaba lo que Dios decía? No. Él dijo, Jeroboam es un estorbo para mí. Jeroboam me va a quitar 10 tribus. Jeroboam se va a levantar contra mí. Aún sabiendo que Dios le había levantado. Él dijo, yo lo mato. ¿Y qué me importa que Dios le haya prometido que le iba a dar el reino, que le iba a dar 10 tribus? Mira hasta dónde llega el corazón de Salomón. ¿Se da cuenta? No le importa lo que dice Dios, como muchos de nosotros. No nos importa lo que dice Dios. Hacemos nuestra propia religión, sacamos nuestras propias conclusiones y hacemos lo que nos viene en gana. Cuidado con esa actitud, porque yo creo que por eso Dios nos habla a nosotros en esta noche. Dice, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. ¿Sabía usted que Salomón no murió viejo? Pero recuerda la palabra que le había dado Dios a Salomón. ¿Qué le dijo que le iba a hacer? Que le iba a alargar sus días, ¿verdad que sí? Pero yo le dije, toma en cuenta esto, le dije yo. Esa promesa estaba con una condición. ¿Cierto o no es cierto? Porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Influenció la riqueza en Salomón? ¿De manera buena o de manera mala? ¿Ah? Depende, ¿va? Le voy a hacer otra vez las preguntas. ¿Nos enseñan las Escrituras a seguir el ejemplo de las riquezas de Salomón? Ahora lo puede contestar de mejor manera usted. Pero siguiente pregunta, ¿qué mensaje nos deja la Biblia en cuanto a las riquezas de Salomón? ¿Cómo influenció la riqueza en la vida de Salomón y de las que estaban a su alrededor? ¿Cuál es el mensaje de la reflexión en cuanto a las riquezas de parte de Salomón al final de su vida? En el libro de Eclesiastés, capítulo 12 y en los últimos versículos. ¿Se recuerda lo que dice ahí? ¿O no se recuerda? A ver, ponle esa escritura. Capítulo 12 en los últimos versículos. Sería los versículos 13 y 14. Bendito sea el nombre de Dios. Usan los escritores del Nuevo Testamento el ejemplo de Salomón en cuanto a buscar la riqueza. No hay uno solo. No hay uno solo que lo haga. Lea de Mateo a Apocalipsis y me dice si hay alguno de ellos que nos dice que busquemos la riqueza de Salomón o que haya tomado el ejemplo de la riqueza de Salomón para aplicarla a nosotros. A ver, ¿la tienes ahí? Capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 13 al 14. El fin de todo el discurso
oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Procuró matar a Jeroboam, pero dice que murió y ahí se queda. Ahí queda la historia. ¿Se da cuenta? Entonces, quiero terminar con esto. Vamos a terminar con dos cosas. El reino de Salomón fue un sobresaliente ejemplo de riqueza, poder militar y prestigio. Pero la verdadera seguridad de Israel no descansaba en ninguna de esas cosas. Oiga bien, descansaba en la bendición y en la obediencia y fidelidad de su rey y no de su sabiduría para con Dios. Salomón fue visitado por Dios para hacerle saber sobre el juicio que vendría y de cómo levantaría a Jeroboam. Sin embargo, Salomón intentó matar a Jeroboam. Mire hasta dónde cae prácticamente Salomón. Algunas veces pensamos que las grandes experiencias espirituales nos mantendrán alejados de pecar y nos mantendrán fieles a Dios. Este no fue el caso con el hombre más sabio que jamás vivió, y tampoco será el caso con nosotros. Si puedo yo mantener un don o una experiencia espiritual muy hermosa de parte de Dios, tengo que sostenerla con mi relación diaria con el Señor y no vivir de una experiencia del pasado como el día de hoy lo hacen muchos. Ponme la última reflexión y vamos a orar. Es una reflexión interesante, fíjese. Y quiero decirle que no es una persona cristiana, pero es una reflexión que quise usarla para que usted la lea conmigo. Fíjese el pensamiento que tiene mucha gente que tiene un raciocinio, por decir así, profundo de lo que verdaderamente son las cosas. Dale. La nota esa que tienes ahí de la riqueza no... Ahí está. Todo lo que te puse ahí. La riqueza no es la felicidad. Muchas personas son dueñas de una gran riqueza, pero a la vez son infelices a la luz de su intimidad o de su voz interior. Saben que tienen bastantes cosas, pero en el fondo sienten que les hace falta algo. Algo que no pueden comprar y que es muy importante, verdaderamente trascendental, una razón de ser y de tener. El dinero es fundamental para subsistir, del mismo modo que es necesario el vestido, el techo o la alimentación de cada día, para poder llevar una vida en condiciones dignas y saludables. Esa es precisamente la paradoja, que el dinero es indispensable y que al mismo tiempo empobrece la existencia, la existencia si se convierte en lo fundamental. No es nada fácil sobrellevar esta contradicción en el diario vivir. Llevo dentro de mí mismo un peso agobiante, el peso de las riquezas que no he dado a los demás. Esa es una frase que usó un hombre. En este orden de ideas, si logras encontrar un punto de equilibrio en este aspecto, es un verdadero triunfo para ti. En realidad, toda una proeza, en muchísimos sentidos, principalmente desde el punto de vista de tu realización personal. Trabajar solo para el dinero no tiene sentido. De acuerdo con el reporte global de riqueza de 2013, elaborado por el Credit Suisse Research Institute, el 10% de los individuos poseen el 86% del total de la riqueza mundial. Sin duda alguna, una cifra para pensar. Al parecer hay una buena cantidad de personas en el mundo que acumulan mucho, más de lo que necesitan, y a quienes les tiene sin cuidado que otros padezcan los rigores de la pobreza. Siga. Y es que cuando subordinas todo a las riquezas, como sucede en varios casos, tenderás a cosificarte, o sea, a volverte un producto más. Entrarás en el juego de un sistema económico injusto, principalmente en términos de equidad. Comenzarás a verlo todo en términos de beneficios y a los demás como si fueran mercancías. Debido a esta lógica del máximo beneficio y la mínima inversión, hasta el amor, en algunos casos, desde hace siglos, se volvió para
algunos un producto que se compra y se vende. No es una gran revelación decir que algunas mujeres se casan para que las mantengan. En realidad no necesitan un hombre a su lado, sino una chequera que las consienta. Inclusive varios hombres hoy en día también escriben esa misma historia. La riqueza somos nosotros mismos. Quien tiene mucho que perder, también tiene mucho que temer. Por eso en muchas de las vidas de los más ricos hay una enorme selva de angustia. A las riquezas es necesario cuidarlas, preservarlas, hacerlas rendir cada vez más. La riqueza se vuelve un fin en sí misma, y así como crecen los bienes, también se vacían otros aspectos de la vida. Los ejemplos de los ricos infelices son muchos. Individuos que llegan hasta el punto del suicidio, porque descubren que no saben si quienes los rodean son sus amigos o clientes de sus favores. No saben si los aman o los utilizan para algún beneficio. Cuando te ocupas solamente del dinero y de los bienes, llegas al punto de no tener ni siquiera el tiempo que necesitas para disfrutar de todo lo que tienes. Olvidas que muchas de las cosas más importantes de la vida son gratis y provienen de tu ser, no de tus pertenencias. Lo negativo no es el dinero, sino, en verdad, no todo tiene precio y no todo es dinero. Por norma general, entre uno más tiene y más desea, entre uno más tiene, más y más desea. Esto se convierte en un círculo vicioso de nunca acabar, como el mito de Sísifo a las poleas sin fin. Obviamente el dinero no es malo en sí mismo, sino que lo negativo es el uso que puedas hacer de él, porque el dinero es necesario para vivir, pero no por eso debes renunciar a lo que eres o a lo que deseas llegar a ser. El que más tiene es el que menos necesita. Somos lo que somos, no lo que tenemos. Ciertamente bastantes personas saben muy bien cómo conseguir dinero, pero han olvidado dar un abrazo, un beso, o decir gracias o perdón. Disfrutar de las cosas sencillas de la vida, de todo aquello que surge sin cálculos o previsiones. De hecho, muchas de las grandes virtudes humanas nacen en condiciones de necesidad. Detrás de cada invento científico, de cada gran creación, de cada hazaña admirable, hay una necesidad que la inspiró. ¿Cierto? El que vive en función del dinero no sueña, sino que calcula. El gran problema puede aparecer cuando la vida le exija enfrentar algo para lo que no se requiere dinero, como reír o asumir el hecho de la muerte, como amar o ser capaz de ser feliz con la felicidad de alguien amado. En realidad la riqueza está en ti y no en lo que posees, porque te podrán despojar de lo que tienes, pero nunca te arrebatarán lo que eres. Y si eres algo más que el dinero que tienes, siempre podrás volver a empezar. Ahí faltó una frase que yo la tengo aquí, dice, no en vano se dice que el que más tiene es el que menos necesita. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.